Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Les dije hace ya unos años que iba a hacer una actualización del caso de Devani Escobar porque en aquel momento era todo un lío, había mucha información saliendo todo el tiempo y no se entendía bien qué había pasado. No les voy a mentir, ahora tampoco se sabe bien qué pasó. Pero vamos a hablar otra vez de esto y ver quizá qué hay de nuevo, que cambió y resurgir lo que le ocurrió. Suficiente presentación, ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de los casos del canal. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Devani Escobar nació el 4 de septiembre del 2003 en la ciudad de Monterrey, en México, en donde vivió junto a su madre biológica aproximadamente un año. Aunque no conocemos el nombre de esta mujer, sabemos que es la hermana de Mario Escobar, quien después de un año terminaría adoptando a la pequeña junto a su esposa Dolores Basaldúa. Con ellos se mudó a la colonia de La Enramada, que se ubica en la ciudad de Apodaca, en el estado de Nuevo León. Allí Devani creció como una niña normal, sana, feliz, junto a sus tíos que en realidad la criaron como su hija. Aunque nunca se dio a conocer públicamente por qué motivo Dolores y Mario adoptaron a Devani, sabemos que desde un principio obtuvieron legalmente su tenencia, convirtiéndose en sus padres ante la ley y tratándola como tal. Devani se crió con padres amorosos, con los que se llevaba muy bien. Tenía una relación muy unida con ellos, lo que se mantuvo incluso mientras crecía. Para el momento en que los hechos sucedieron, en abril del 2002, Devani era estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a donde asistía desde hacía un año para estudiar Derecho Penal, aunque su objetivo era graduarse como licenciada en Criminalística. Haber empezado la universidad permitió que Devani conociera gente nueva y su círculo social se fuera agrandando. Entre esas nuevas amistades estaba Saraí, una chica que había conocido a principios del 2022 y con la que había congeniado muy bien. Desde que se conocieron unos meses antes, las dos chicas habían salido en varias ocasiones, así que cuando el viernes 8 de abril, alrededor de las 10 de la noche, Saraí la llamó para invitarla a salir, Devani no demoró en aceptar. Esa noche, de todas formas, no iban a salir solas, iban a ir también con Ivonne, una amiga de Saraí. Durante esa llamada telefónica, Devani y Saraí terminaron de arreglar los detalles para encontrarse. Aproximadamente una hora después, a las 11 de la noche, las tres chicas acudieron al punto de encuentro que habían acordado, y desde ahí pidieron un Didi. Para quienes no conozcan esta aplicación, se trata de una empresa de transporte que conecta a conductores con personas que deciden realizar viajes. Sería como Uber, pero es un Didi. En esa ocasión, el destino de las tres chicas era la calle Simón Bolívar, a la altura del centro de San Nicolás. Las chicas se habían enterado de que en ese lugar había una fiesta privada. Aunque antes de dirigirse a la casa en donde se llevaba a cabo, decidieron pasar por un supermercado abierto 24 horas. Lo típico, ahí decidieron comprar bebidas alcohólicas y otras cosas para llevar a esta fiesta, aunque no estuvieron mucho tiempo allí, ya que la reunión era mucho más tranquila de lo que habían esperado. Un tanto aburridas, después de estar un rato allí, decidieron pedir otro Didi para ir a otra fiesta, que se llevaba a cabo en una quinta en la vía Numancia de la colonia Nueva Castilla. A esta segunda fiesta llegaron alrededor de la 1 de la mañana del sábado 9 de abril. Pero esto tampoco fue lo que esperaron. Para cuando llegaron a la fiesta, ya estaba terminando. Sin embargo, esto no las desmotivó en lo absoluto. Era temprano todavía y querían seguir divirtiéndose. Así que las tres empezaron a buscar en sus redes sociales, en chats, por alguna otra fiesta. Fue así como unos 20 minutos después hallaron una en la calle Numancia, no muy lejos de donde ya se encontraban. A diferencia de las otras dos fiestas, ninguna de las chicas conocía a los organizadores de esta tercera, pero eso no fue ningún problema.
Una vez que llegaron, las dejaron pasar tranquilamente. Para esas alturas las chicas ya habían tomado bastante y la más afectada era Devani, que iba bastante borracha y eso no mejoró dentro de esta fiesta, donde siguió tomando hasta 2 horas después, cuando el estado de ebriedad de la joven se volvió mucho peor. Ya no podía mantenerse en pie sola, mucho menos hablar de forma coherente, e incluso se había vuelto agresiva con varias personas que intentaban ayudarla. Fue así como varios de los organizadores se acercaron a Saraí e Yvonne para pedirles que se fueran con Devani. Era claro que ella necesitaba descansar, pero el problema era que las chicas no querían irse. Durante unos cuantos minutos, Saraí e Yvonne pensaron la manera de que Devani se fuera a su casa sin que ellas tuvieran que acompañarla. Fue así como Yvonne recordó que se había quedado con el número de David, el conductor del segundo Didi que las había llevado hasta ese lugar. Este conductor les había caído muy bien e incluso les había generado seguridad, por lo que habían llegado al acuerdo de que cuando quisieran irse, lo iban a llamar para que la fuera él a buscar. Siguiendo con lo que habían arreglado, pasadas las 3:30 de la madrugada, Yvonne le escribió al conductor para que fuese a la fiesta para buscarlas. Cuando llegó a las 3:54, la única que se subió al auto fue Devani. Pero no fue fácil. Ella pensaba muy diferente a sus amigas. Devani creía que las otras dos estaban exagerando y ella en realidad no estaba tan borracha, así que no hizo fácil hacer que se subiera al auto. Devani puso resistencia y una vez que habían logrado que subiera, también se mostró hostil con David, negándose a darle una dirección para que la llevara y exigiendo que volvieran a la fiesta. Al conductor le costó varios minutos lograr que Devani colaborara y le diera una dirección. Ella no parecía ni siquiera recordar dónde quedaba su casa, así que terminó dándole una dirección errónea, lo que David se dio cuenta cuando llegaron allí a las 4:25 de la mañana. Era un lugar en medio de la nada, por lo que era obvio que la chica no vivía ahí. Con la poca paciencia que le quedaba, David intentó comunicarse con las amigas de la chica para que le dieran la dirección correcta de su casa. Pero, aunque les escribió y las llamó varias veces, ninguna de ellas contestó. Devani, que tampoco parecía tener mucha paciencia, empezó a exigirle al conductor de Didi que la dejara bajar. Durante varios minutos, David se negó pidiéndole que llamara a su madre, pero Devani no le hizo ningún caso y siguió insistiendo entre insultos que la dejara bajar. Ya sin más idea de qué hacer, David dejó que la chica se bajara. Estaban en el kilómetro 15 de la vía Numancia, justo donde se cruzaba con la vía a Nuevo Laredo, en la colonia Nueva Castilla, donde no había nada. Como no tenía idea qué más hacer y no quería seguir gastando tiempo en Devani, el hombre le sacó una foto a la chica parada en medio de la carretera y se la mandó a sus amigas, quienes respondieron: gracias, pero no sabemos qué hacer, está insoportable. En los próximos mensajes que intercambiaron con David, le explicaron que Devani se había puesto muy violenta, que incluso había llegado a morderlas y pegarles. Yvonne y Saraí le dijeron al conductor que estaban intentando comunicarse con los padres de su amiga, pero que no habían logrado que les contestaran. David, por su parte, les contó su experiencia, les dijo que había intentado que la chica se comunicara con sus padres, pero que Devani no se lo había tomado para nada bien y que había vuelto a insultarlo. Cuando David levantó la mirada de su teléfono para asegurarse que Devani siguiera ahí, se llevó la sorpresa de que la chica de 19 años no estaba. Era como si se hubiera esfumado. No muy seguro de qué hacer y teniendo en cuenta que había perdido ya un buen rato de su trabajo, David decidió que era hora de volver a aceptar viajes y olvidarse del extraño momento que las 3 chicas lo habían hecho pasar. La desaparición de Devani pasó desapercibida hasta la mañana siguiente, cuando Mario y Dolores se despertaron y notaron que su hija no estaba en la habitación. Al revisar sus celulares, notaron que tenían varios mensajes y llamadas perdidas de Saraí e Yvonne, pero ningún mensaje de su hija que explicara dónde se encontraba o si había decidido ir a pasar la noche en casa de sus amigas. Preocupados, los padres de la chica hablaron con sus 2 amigas e inmediatamente después Mario se dirigió a la policía para denunciar la ausencia de la joven, entregando el contacto de Saraí como la última persona que la había visto. Cuando los oficiales se comunicaron con ella, la joven no tuvo problema en dar el contacto de David
y además dar la foto que éste le había sacado a su amiga. Esta foto fue la que se hizo viral en las redes sociales de México y poco a poco en todo el mundo. Desde un principio, este caso fue extremadamente mediático. La forma en que Devani había desaparecido y cómo sus amigas habían decidido enviarla sola con un desconocido, estando borracha, generó que miles de usuarios se volcaran a las redes sociales para opinar sobre lo sucedido. Y es que sí, la verdad es que seguramente mientras yo iba diciendo lo que había pasado, ustedes deben haber estado como, no, yo jamás haría algo así, porque es lo que todos estábamos diciendo. Jamás dejas a una amiga borracha, sola, en un taxi, un Uber, un Didi, lo que quieras, con un desconocido, ni siquiera con un amigo o una persona que hayas conocido también de fiesta. Usualmente no se hace eso. Usualmente salen todas, se van todas. Es así. La mayoría de las personas entonces juzgaban a Yvonne y Saraí. A ver, vamos a ser honestos, era completamente válido. Es muy complicado para mí, para todo el resto de la gente que vio este caso, entender cómo estas dos supuestas amigas decidían que no querían hacerse cargo de otra por estar ebria. Pero aparte, ni siquiera es que la mandaron a su casa, o sea, según lo que dice David también, porque todo esto se basa en estos 3 testimonios, no le dieron ni la dirección de su casa, ni la dirección de la casa de alguna de ellas, como para hablarle a sus padres y decirles, va para allá una amiga, cuídenla, déjenla dormir ahí. Nada, no hicieron nada, solamente la subieron al vehículo y la dejaron ir. Ni una dirección, ni una instrucción de a dónde llevarla. A ver, era obvio que Devani no estaba en condiciones de estar sola o de valerse por sí misma. En las cámaras de seguridad se puede ver cómo a la 1:45 de la mañana Devani corría de un hombre con camisa blanca que la perseguía afuera de la finca. Él intentó detenerla, pero ella respondió con patadas y manotazos, algo que claramente alertó a muchas personas. Es por esto que Yvonne y Saraí intentaron explicar diciendo, se pone necia, que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos daba dinero si la dejábamos. Después de eso, ella sale sola corriendo hacia la piscina y como que quiere tirarse. La detengo y le digo que tranquila. Ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz. Me hago para atrás y ella empieza a correr y rodea la piscina. Además, dijo que el chico de la camisa blanca solamente buscaba calmarla. Mientras tanto, la policía mexicana había comenzado la investigación, interrogando tanto a las 2 chicas como a David, que desde un principio se mostraron colaborativos con los investigadores entregando sus celulares para que los detectives pudiesen reconstruir una cronología exacta de los hechos y corroborar sus historias. Con la información que extrajeron de los celulares y sus declaraciones, la policía enfocó los operativos de búsqueda en el cruce de carreteras donde Devani se había bajado del Didi. Al hacer los primeros rastrillajes, los oficiales notaron que el cruce estaba vigilado por cámaras de seguridad de la municipalidad, por lo que rápidamente accedieron a las grabaciones y con ellas pudieron seguir los movimientos de Devani los minutos después a que se bajara del auto. En dichas grabaciones podía verse cómo la chica cruzaba hacia el frente y seguía caminando. Unos minutos después, a las 4:29 de la madrugada, Devani fue captada por las cámaras de seguridad de una empresa de transporte llamada Alcosa. Las cámaras de ese lugar captaron cómo la chica pasaba por la entrada de la empresa y se asomaba a la caseta, probablemente con la intención de conseguir un remis, un taxi que la llevara a su casa o de vuelta a la fiesta. Sin embargo, no se encontró mucho tiempo ahí. Después de unos segundos, Devani siguió caminando. Por supuesto, estas imágenes indicaron a la policía qué camino seguir. Y mientras un número de oficiales recorría la zona en busca de la chica, otros fueron enviados a solicitar las grabaciones de seguridad de otros establecimientos que estaban por ahí. Gracias a esas grabaciones, pudieron seguir el camino que había hecho Devani hasta un motel llamado Nueva Castilla, donde 2 cámaras de seguridad la grabaron. La primera cámara que la captó fue a las 4:33 y correspondía en realidad a la cámara de un restaurante junto al motel. Esas imágenes fueron completamente diferentes a las que habían visto antes. Y es que en vez de caminar tranquilamente como en las anteriores, en las que habían sido captadas por el restaurante, Devani corría desesperada como si huyera de alguien.
Después de esa imagen aterradora, la chica no volvía a verse en las cámaras de seguridad hasta 20 minutos después, a las 4:54 de la mañana, cuando se la ve caminando hacia las cisternas del motel al otro lado del restaurante. Esa se convirtió en la última imagen con vida que se tendría de Devani. El hecho de que Devani parecía estar huyendo en las imágenes hizo que el operativo de búsqueda se hiciera todavía más intenso en los alrededores de la zona. Ya no se trataba de unos cuantos oficiales de policía, sino de varias decenas que trabajaban junto a perros de rastreo, drones y demás tecnologías utilizadas en la búsqueda de personas, pero no fueron de ayuda, ya que no se encontró ni siquiera un pequeño rastro de la chica. En internet se desarrollaba otro tipo de investigación con gente de todas partes de Latinoamérica prestando atención a todo lo que iba saliendo del caso. Y es que la parte más llamativa es la de las cámaras de seguridad. Había cientos de cámaras en todo el trayecto que hizo Devani aquella noche. Una de las mayores preguntas que tenía la gente era cómo había terminado ella tan borracha. Las sospechas se encaminaron hacia la posibilidad de que la joven hubiera sido drogada por alguien más, cosa que podrían haber averiguado con las cámaras que había en la fiesta. Algo que o no se investigó o nunca salió a la luz, ya que no todos los detalles de un caso son compartidos al público. Pero justamente el dar pocas declaraciones al respecto hacía que quienes estaban prestando atención desconfiaran. La única forma real de saber esto, luego de que Devani murió, sería con un examen toxicológico. Pero también está claro que el cuerpo estaba en descomposición al momento de ser encontrado y en ese estado es más difícil analizar cosas. De hecho, desde la Fiscalía de Nuevo León se dijo que el cuerpo no cumplía con las condiciones para realizar exámenes de toxicología, para descartar la presencia de alcohol o drogas en sangre. Por aquel tiempo, además, muchos usuarios decidieron meterse por sí mismos a ver lo que les estaban contando. Entre otros apareció el youtuber Mafian TV, quien fue en principio más que nada útil para ponerle imagen a este lugar en el que Devani desapareció. Él fue a la zona de la búsqueda con su cámara e hizo vivos para YouTube, mostrando que había cámaras de seguridad por todas partes, cubriendo distintos ángulos que podían ser de gran ayuda. El 10 de abril, a 2 días de la desaparición de Devani, todavía no se tenía ninguna novedad de su paradero o qué había pasado con ella. Por lo que la autoridad máxima de la Comisión Local de Búsqueda de Personas en Nuevo León, la señora María de la Luz Valderas Rodríguez, anunció en conferencia de prensa que se iba a crear un comité especial para la búsqueda de la joven. Durante esa misma conferencia, dio a conocer que el único sospechoso era David, quien había sido detenido el día anterior. El problema con el arresto es que no había evidencia que apuntara al conductor como el responsable de la desaparición, por lo que después de 2 días de interrogatorios, el sospechoso fue puesto en libertad y la investigación volvió al inicio. Para ese momento, Mario y Dolores empezaron a organizar sus propias búsquedas. Consideraban que las autoridades no estaban haciendo lo suficiente para encontrar a su hija y decidieron tomar el asunto en sus manos, convocando a través de los medios de comunicación y las redes sociales a todas aquellas personas que quisieran colaborar con ellos. Decenas de voluntarios participaron de estas búsquedas que tampoco lograron resultados. Durante 12 días, tanto las autoridades como los familiares y amigos de Devani buscaron por ella sin descanso, pero no hicieron avances. Recién cuando se unió la Comisión de Búsqueda Nacional de Personas Desaparecidas, se logró el hallazgo que terminó con las esperanzas de la familia Escobar de encontrar a su hija con vida. El descubrimiento se hizo en la noche del 21 de abril, cuando los agentes especializados volvieron a rastrillar la zona y abrieron las cisternas junto al motel y el restaurante Nueva Castilla. Al abrir el recipiente de cemento de más de 4 metros de profundidad, descubrieron que en el fondo del mismo había un cuerpo en avanzado estado de descomposición. El estado de este cuerpo era tan malo que a simple vista no se podía distinguir de quién era, aunque sí se podía decir que correspondía a una mujer. Dado el lugar en el que había aparecido, las sospechas de que se trataba de Devani no demoraron en surgir, pero esto no podía simplemente confirmarse. Para determinar si realmente era o no Devani,
la policía se puso en contacto con la madre biológica de la chica y obtuvo una muestra de ADN para comparar con una extraída del cadáver. Los resultados del análisis estuvieron prontos al día siguiente, es decir, el 22 de abril, y confirmaron las sospechas. Efectivamente, se trataba del cuerpo de Devani Escobar. La autopsia que se le practicó permitió determinar que el cuerpo de la chica estaba ya en estado de putrefacción, lo que indicaba que llevaba por lo menos 5 días muerta. Además de eso, los forenses descubrieron que Devani había fallecido debido a una contusión profunda en el cráneo. Ese mismo día, y ante la indignación social, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se dirigió a su país en cadena nacional para lamentar la muerte de Devani y prometer públicamente que la Fiscalía General de la Nación se iba a unir a la investigación para asegurar que los responsables fueran arrestados. Este mensaje no era inocente, pretendía calmar a la prensa y a la gente, pero la polémica ya estaba más que instalada. El hallazgo del cuerpo de Devani y los resultados de la autopsia se produjeron en un contexto más amplio de violencia de género en México, donde miles de mujeres han desaparecido y muchos casos de feminicidio han quedado impunes. La indignación que siguió el descubrimiento del cuerpo de Devani se tradujo en protestas y manifestaciones en todo el país, donde las mujeres exigían justicia y un cambio en el enfoque de las autoridades hacia la seguridad y la protección de las mujeres. Las redes sociales también jugaron un papel crucial en la difusión de la información y la organización de manifestaciones. El hashtag Justicia para Devani se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres y la exigencia de un sistema de justicia que escuche y proteja a las víctimas. La familia de Devani se sintió devastada tras conocer los resultados de la autopsia. Mario Escobar expresó su dolor y frustración por la falta de respuestas en torno a las circunstancias de la muerte de su hija. La familia había estado buscando justicia y claridad desde el primer momento de su desaparición, y la revelación de la causa de la muerte no hizo más que aumentar este dolor y su lucha por respuestas. La sociedad mexicana, por su parte, también reaccionó con indignación. Activistas y organizaciones de derechos humanos comenzaron a exigir a las autoridades que investigaran a fondo la muerte de Devani, cuestionando el papel del motel Nueva Castilla y la posible complicidad de las autoridades en el caso. Las manifestaciones y protestas continuaron y muchas mujeres se sintieron inspiradas a compartir sus propias experiencias de violencia y acoso, creando un ambiente de solidaridad y lucha. El cuerpo de Devani se había encontrado en un lugar en el que supuestamente la policía ya había buscado, no una, sino varias veces, por lo que existían dos posibles teorías. La primera era que de alguna forma la policía estaba implicada, ya fuese porque habían rastrillado de manera muy superficial la zona en la que había desaparecido la chica, o bien porque habían deliberadamente ignorado el hallazgo. La segunda teoría, que era la que creía el padre de la víctima, mantenía que el cuerpo no había estado allí desde el principio, sino que había sido depositado en la cisterna después de que empezara la búsqueda, aprovechando algún momento en que las autoridades no estuvieran por ahí. Sin embargo, la policía negó ambas teorías con firmeza. En declaración pública, la fiscalía llegó a afirmar que no había motivos para pensar que Devani había sido asesinada, como la familia aseguraba. Según ellos, la muerte de la joven parecía ser un trágico error. Sostenían que seguramente la chica se había caído de manera accidental en la cisterna y en el proceso se había golpeado la cabeza, lo que en conjunto con su estado de ebriedad llevó a que perdiera la vida. Pero esto no convencía a la familia de Devani. Estaban seguros de que algo más le había pasado a su hija y por eso exigieron de frente a los medios de prensa que se realizara una segunda autopsia. Este reclamo la prensa y la población en general rápidamente apoyaron, poniendo cada vez más presión en las autoridades y la policía. De hecho, gracias a informantes anónimos, varios medios publicaron información que la policía había negado públicamente, demostrando que su trabajo era todo menos honesto. Recién a 20 días de la desaparición de Devani, la policía hizo públicos los videos de las distintas cámaras de grabación que habían captado a la chica durante aquella noche. Con esta información que antes se les había negado a la familia de la víctima, los Escobar decidieron empezar una investigación paralela en la que participaron médicos forenses y detectives privados, que analizaron la información que tenían en sus manos. En esas fechas, el padre de Devani aclaró que
Dentro de los videos que había visto encontró una pelea con sus amigas, algo que ellas aclararon en sus declaraciones. Sin embargo, él dice que se ve como mientras iban saliendo de la fiesta, una de las amigas la agarra del pelo agresivamente. El 13 de mayo, a más de un mes de la desaparición y posterior muerte de Devani, se hicieron públicos los resultados de la autopsia que se había hecho de manera independiente. En este informe, la chica había sido golpeada en repetidas ocasiones en la cabeza con un objeto contundente. Además, se describía que el cuerpo presentaba heridas que coincidían con una pelea. No se había caído y ahogado como mantenía la fiscalía. Había peleado con alguien por su vida, y muestra de ello era el detalle del informe forense en el que se explicaba que no se había encontrado ningún signo que implicara que la chica hubiese fallecido debido a la caída o el ahogamiento. Que no hubiese agua en los pulmones de Devani indicaba que había muerto en otra parte que no era la cisterna. Otro detalle del informe era que afirmaba que Devani tenía signos de haber sido abusada sexualmente, algo que nunca se había dicho en la autopsia oficial. Los resultados tan diferentes entre una y otra autopsia hicieron que las sospechas alrededor de la investigación policial se hicieran todavía más grandes. Ante las acusaciones y la presión social, el presidente mexicano ordenó esos días que el cuerpo de la víctima se volviera a exhumar el 30 de ese mes para realizarle una tercera autopsia. De esta tercera autopsia se supieron los resultados el 18 de julio a través de un informe oficial firmado y realizado por el presidente del Instituto de Ciencias Forenses de México. En él se determinaba que Devani había fallecido por asfixia, pero no por sofocación, es decir que no se había ahogado en la cisterna. Sin embargo, a diferencia de la segunda autopsia, negaba que hubiese signos o heridas que permitieran afirmar que había sido agredida sexualmente. Pese a las diferencias, la coincidencia en la causa de muerte descartaba completamente la versión de la fiscalía que afirmaba que Devani se había caído y ahogado en la cisterna. Pero después de esto la investigación parece haberse detenido. Si hay novedades o avances, la verdad es que no se dieron a conocer. El único cambio que sabemos es que después de esto la fiscalía decidió cambiar la carátula del caso y comenzar a trabajar en él como un femicidio o feminicidio, pero desde entonces la única actualización que tuvimos fue en enero del año pasado, cuando se acusó a 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla. Se trata de Ana Luisa N. y Erida Yurit N., a quien se las acusó de dar falsas declaraciones sobre el caso, aunque nunca se hizo público qué fue lo que dijeron, y si su falso testimonio significaba que intentaban despistar la investigación del verdadero culpable o qué significaba en general. A mediados de enero se les condenó a un régimen especial de libertad condicional, que consiste en que todas las semanas tengan que reportarse con un oficial de policía y no puedan salir del estado mientras la investigación continúa. A más de 2 años de los hechos, no sabemos si existe algún culpable o responsable en la mira de las autoridades. De hecho, no sabemos si el caso siquiera sigue siendo investigado realmente. En cuanto a las polémicas, la verdad es que no han cesado. A principios del año pasado, 2023, se dio a conocer el interés de varias plataformas de streaming por hacer una serie de la historia de Devani. Poco después se supo que en realidad había surgido de un proyecto presentado por los padres de la chica a las diferentes productoras. La noticia generó muchísima controversia y críticas. La gente señaló a la familia de Devani de querer hacer dinero con la trágica muerte de su hija. La magnitud de las críticas fue tanta que el proyecto se detuvo y nunca se estrenó. En octubre de ese mismo año, Mario Escobar volvió a estar en el ojo público cuando tomó acciones legales contra una productora periodística que había hecho un documental del caso de su hija de manera ajena a ellos. Decía que ese documental revictimizaba a la joven. La indignación más grande llegó en diciembre de ese año cuando Mario dio a conocer su candidatura a diputado federal como parte del partido político Movimiento Ciudadano. La noticia fue muy mal recibida y nuevamente se lo acusó de querer lucrar con la muerte de su hija, aunque la realidad es que durante su campaña hizo referencia a impulsar leyes y protocolos de emergencia para el caso de personas desaparecidas, algo que le pasó a él muy de cerca. La elección para su cargo se celebró en junio de este año, pero Mario no consiguió ser electo. Hace pocos días se dio a conocer que el caso no sería considerado un feminicidio. La Fiscalía General de la República, o FGR,
no lo consideró feminicidio a pesar de las indagatorias y resultados de los peritajes que, como mínimo, muestran inconsistencias en lo planteado como versión oficial. Luego de casi 3 años, los padres de Devani esperan poder encontrar apoyo en la presidenta del país. Los padres están buscando un tercer peritaje para que se confirme que Devani perdió la vida a manos de otra persona y que no fue un accidente. Pero el padre de Devani no se detiene ahí, ya que además denunció a un hombre por un chiste de humor negro, el cual revictimizaba a la joven. Sergio Verduzco, también conocido como Platanito, estuvo involucrado en una demanda impuesta ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o la CONAPRED, por un chiste sobre la muerte de Devani que el padre de la joven no se tomó bien. La defensa de Verduzco fue que no atacó a nadie ni se burló de la muerte de la chica. Según él, el chiste fue: qué desafortunada muerte de la niña. ¿Cómo muere? Ahogada. ¿Dónde? En Monterrey, donde no hay agua. El fallo fue positivo para Verduzco, ganando la demanda. Él afirma que la burla fue en realidad para el veredicto del gobierno, mostrando la ridiculez del mismo. Aún así, el padre de Devani no estuvo conforme con lo sucedido. Además, Platanito, en una conferencia de prensa, atacó a Mario Escobar, cuestionando su paternidad, diciendo que cree que no es el papá de Devani. Digamos que, más allá de si ganó o no, o si era algún tipo de discriminación o revictimización, el chiste no le causó gracia a internet ni a la familia de la chica. Otra cosa que habría que aclarar antes de seguir es que el padre de Devani no le pidió plata a Verduzco. Él mismo lo admitió. Todavía no sabemos con claridad qué es lo que le sucedió a Devani y quién fue el responsable. Pero según las últimas declaraciones de sus padres, la investigación está encaminada y es probable que muy pronto se den a conocer las novedades. No es la primera vez que encuentro comentarios en internet de personas que aseguran cosas como si fueran ciertas. En el 2022 e incluso un poco del 2023 hubo muchas personas dando detalles falsos en internet y otras muchas personas simplemente creyéndolo. No es la primera vez que lo veo, lo tengo que decir otra vez, y me impresiona porque una vez que querés buscar estos detalles, para saber aunque sea el origen de los mismos, es muy difícil de encontrar. Tengan en cuenta que, como en otros casos, hay usuarios que se inventan cosas y luego son replicados por otros medios más grandes, pero poco serios. Lo importante es no creer todo lo que uno ve solo porque apoya una teoría que consideramos cierta. Les pongo de ejemplo este tweet que es como que lo tiene todo. Es fantástico porque realmente acumuló todo lo que podía. Dice: son meses ya de la muerte de Devani Escobar y ahorita recién se descubre lo que ya todos sabíamos, que la mataron. Y ya hay videos, fotos de los chats de las amigas, el cheque que les han dado a cada una. Increíble que la policía no hizo nada, eso lo hizo el papá de ella. Todo esto que ven acá en realidad es un rumor, excepto los resultados de la autopsia, los cuales indicarían que alguien golpeó a Devani y que no murió ahogada. Con esto entonces pasemos a las teorías. En realidad hay un montón de teorías, tantas que la verdad no vale la pena mencionarlas, porque algunas ni siquiera tienen algún tipo de base. El mayor problema que tiene uno al ver este caso es la actitud de Devani borracha. ¿Qué pasó? Tomó mucho, tomó más que sus amigas, hasta reaccionar con tal enojo. Porque lo que a veces ocurre es que se interpreta como borrachera el efecto de una droga, especialmente aquellas utilizadas para llevar confundidas a mujeres de bares. Algo que probablemente ya hayan escuchado 1 y 1000 veces es la burundanga, al menos acá en Argentina. Eso como ejemplo. Algunos usuarios de internet han acusado a las amigas de Devani de entregarla a alguien estando borracha o drogada, entregarla a la trata o alguna cosa similar. Claro que el hecho de ser tan malas amigas no las hacía ver bien en internet. También acusaron a un hombre llamado Gustavo Soto de haberla matado. Esto partió de 2 lugares. Fue acusado por varios youtubers de estar involucrado y se filtró en Twitter un supuesto chat entre Devani y una de las amigas de la joven. En realidad, Mafian TV fue el primero en sacar a la luz estas supuestas conversaciones que en un principio se mostraban como una foto a la pantalla de un teléfono. Eso es lo que estaba dando vueltas por ahí. Se dijo que a Gustavo Soto lo llamaban el jaguar y en este chat supuestamente Devani decía que le tenía miedo a justamente el jaguar. Soto tuvo que ir a la fiscalía a declarar de manera voluntaria para despejar dudas, ya que lo más fuerte que había en su contra era el hecho de que su medio hermano era propietario de la empresa Alcosa,
que es por donde Devani caminó aquella noche buscando a alguien. En diferentes videos en YouTube se hizo esta conexión con él, diciendo que tenía algo que ver, pero Soto aclaró que residía en Texas y que no estaba ni cerca del lugar en ese entonces. Según él, ni siquiera lo apodaban el Jaguar, sino que en todo caso sus amigos se referían a él como el King Kong. Ahora, estos son los chats que dieron vueltas en este último tiempo. Y son tan falsos. Pero no es solamente el cómo se ven, desde las primeras fotos que salieron hasta estas capturas. Son falsos también en la conversación. Vamos a leerlos. En serio se fueron sin mí, esta sería Devani. Siempre te pones de sangrona, no tenemos que estarte aguantando. No es nuestro pedo, regrésate como puedas, dile al Jaguar. Güey, no tengo pila, ese tipo me da miedo. Te mando un Uber, te aviso cuando esté afuera. Ok, ya casi llega, está a 2 minutos, vete saliendo. El conductor está extraño, esto ocurriría 10 minutos más tarde. A todos ves así, ya relájate. No, está extraño en serio. Lo conozco, es de confiar ya. No, dile que ya no me agrada esto. La amiga le contesta, ahorita vamos por ti, estamos cerca, bájate. Voy con el Jaguar, sea amable. Ok, ya aquí te espero. Y después hay otra conversación también que estuvo dando vueltas que vendría a ser de esta amiga con este Jaguar. Ok. ¿Ya estás viniendo? Devani está toda ebria, no te demores. ¿Ustedes vendrán a la fiesta o solo me llevaré a la muñequita? Iremos con los chicos a un after, la tonta de Devani se irá con un güey al hotel, pero ella está toda ebria y drogada. Le pedimos el Uber, es tu oportunidad. Ya estoy llegando, tú ponme a la muñequita, déjenla en el Uber, yo me encargo. No te tardes, haz todo con discreción, ella está toda borracha. Ok, gracias muñeca. Ok, no solamente los chats son muy evidentemente falsos, sino que además la conversación en general no tiene sentido con lo que podemos ver y comprobar en las cámaras de seguridad. No tienen relación con la línea de tiempo o los hechos basados en los testimonios y en las cámaras. Lo increíble de todo esto es que quiero que entiendan que una vez que se esparcen este tipo de mentiras, hay un montón de gente que se queda con eso. Hay un montón de gente que no va a ver este video ni nada relacionado a Devani el resto de sus vidas. Probablemente no se enteren hasta que sepamos algo más, si es que algún día nos enteramos algo más. Por lo tanto, esta noción acerca de los chats y del Jaguar y lo demás, se les va a quedar así para siempre. Lo mismo con el concepto de que el padre de Devani pide plata, cuando al payaso que hizo el chiste no le pidió plata. Según entiendo, de todas formas, no pongo las manos al fuego por nadie. Quería un cargo político para tomar medidas en casos como los de su hija. Y también dijo públicamente que no tenía sitios ni cuentas de recaudación de fondos de donaciones. Tuvo que salir a aclararlo porque había gente haciéndose pasar por él, lo que obviamente otras personas veían y pensaban, está pidiendo plata. Otra cosa que se le criticó de todas formas fue el hecho de querer hacer una serie acerca de su hija, este proyecto que los padres de Devani estaban intentando impulsar, que bien les podría haber dado plata, eso es verdad, depende qué trato obtuvieran de parte de las personas que se lo compraran, pero también podría haber obtenido mucha atención. Y esa oportunidad se perdió justamente porque había mucha gente criticando este proyecto. Yo sé que la parte de teorías es cortita, pero si quieren hacer alguna otra aclaración abajo en los comentarios, por favor háganlo, así todos podemos saber. Pero también estaría bueno que no fueran chismes de Twitter. Por todo lo demás, si tienen algo más de información, por favor, déjenla abajo en los comentarios. Así que estén atentos. De todas formas, esto quiere decir que vamos a tener que hacer una segunda actualización en algún momento y esperemos que tenga información útil para la familia y que realmente se pueda esclarecer en algún momento todo esto. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video, con la actualización del caso de Devani Escobar. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Y como siempre, si quieren recomendarme casos para hacer, darme más información, pueden hacerlo ahí a mi mail que está en la descripción de todos los videos del canal. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Thank you.